Santiago 2, versos 25 al 26. Santiago escribió esta carta con una gran preocupación en su corazón, pero también con un profundo amor. Él amaba a Cristo, amaba a la iglesia, él era pastor de la iglesia de Jerusalén. Por lo tanto, tenía una gran preocupación por la iglesia, porque parece que en esos días había desarrollado un pensamiento dentro de la iglesia de que no era necesario tener actos de misericordia, hacer buenas acciones, sino que simplemente era necesario creer. Y con creer me refiero a estar de acuerdo con la enseñanza de los apóstoles. Un ejercicio netamente filosófico. Entonces muchos creían que eran verdaderos cristianos porque pensaban que estaban de acuerdo con los demás cristianos, pero no tenían ningún amor ni preocupación por las necesidades reales y la pobreza y el dolor y el sufrimiento dentro de la misma iglesia. Entonces parece que eso impactó a Santiago. Incluso parece que hubieron algunos que proponían que había incluso dos formas de salvarse, porque esta discusión generó bastante problema y algunos pensaban que podían salvarse por medio de hacer buenas obras, por medio de cuidar a los enfermos, cuidar a los pobres, mientras que otros podían salvarse por la fe, por el creer y estar de acuerdo. Santiago escribe por eso esta carta. Y Santiago afirma la enseñanza apostólica de que la salvación es únicamente por fe. Uno se salva solo por fe. Pero esa fe verdadera produce obras. De la misma manera que un naranjo produce naranjas. Esa es la enseñanza que Santiago está diciendo en esta carta. El tema de Santiago no es tanto enseñar sobre las obras, sino que él quiere enseñar acerca de la fe verdadera. ¿Cómo se debe ver una fe verdadera? ¿Qué es una fe verdadera? La semana pasada vimos que Santiago nos da un ejemplo para enseñar esta fe. Ese ejemplo fue Abraham, ¿no es cierto? Ahora, Santiago habló de Abraham como un hombre que tuvo fe, que le creyó a Dios, pero también nos recordó que esa fe de Abraham dio fruto. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo por causa de esa fe. Y ahora en el verso 25, Santiago dice, lo mismo sucedió con. Eso quiere decir que ahora Santiago va a dar un nuevo ejemplo igual al de Abraham, porque dice lo mismo que pasó con Abraham sucedió con. Lo mismo que Abraham viene ahora con. ¿Con quién? Con Rahab. Entonces ahí nos llama la atención porque Santiago nos prepara para un ejemplo similar, un ejemplo igual. Sin embargo, escoge un personaje que vamos a ver es muy diferente a Abraham. Podríamos decir que se trata de alguien totalmente opuesto a Abraham. Vamos a ver quién era Rahab. ¿Y por qué digo que es totalmente un personaje opuesto, diferente a Abraham? Recordemos quién fue Rahab. Para eso tenemos que transportarnos en el tiempo y en el espacio a Jericó, la ciudad de Jericó, y a los días de Josué. Recordemos que luego de que los israelitas salieron de Egipto, luego de que Dios los rescató por medio de Moisés, los llevó al desierto. Y luego de estar 40 años en el desierto, el Señor los condujo a la tierra prometida. Y ahí murió Moisés. Y el liderazgo pasó a Josué. Y Josué recibe esta misión de entrar en la tierra de Canaán y escúchame bien, la misión de Josué era destruir y conquistar. Destruir a los pueblos que habitaban en Canaán. Esa era la misión de Dios para Josué. Tenía que él ejecutar a estas naciones, a los pueblos cananeos. La tierra de Canaán
Era una tierra muy buena, muy fértil, pero su gente era mala en extremo. Ellos habían colmado la paciencia de Dios y Dios había decidido juzgarlos. Y los israelitas iban a ser el medio para ejecutar el castigo de Dios. Ellos eran el instrumento para castigar a los cananeos. Estos cananeos eran enemigos de Dios, enemigos del pueblo de Dios. Así que Dios les da la orden de no tener piedad con ellos, con ninguno de ellos, ni con sus animales, ni con sus hijos, ni con sus hijas, con ninguno de ellos. Entonces la invasión comienza con la ciudad más importante, la ciudad más grande de esa región de Canaán, la ciudad de Jericó. Es una ciudad imponente, con murallas gruesas, grandes y poderosa. Así que Josué, como un buen general, envió espías para hacer un reconocimiento a esta ciudad. Y como escuchamos en la lectura que nos leyeron nuestros hermanos esta mañana, estos espías entraron a la ciudad de Jericó y se alojaron en la casa de esta mujer llamada Rahab. En aquel tiempo no existían hoteles ni hostales. Si alguien quería encontrar alojamiento, lo más cercano posible para encontrar alojamiento era la casa de una prostituta, que funcionaban también como posadas. Así que la casa de Rahab era un lugar común para quedarse a dormir sin levantar sospechas. Pero la presencia de estos hombres no pasó desapercibida. Alguien los estaba espiando y los delató. Y cuando los soldados del rey vinieron para apresarlos, como escuchamos en la lectura, Rahab les salvó la vida, los protegió y les ayudó a escapar. Y cuando el pueblo de Dios finalmente tomó la ciudad, eso lo leemos en el capítulo 6 de Josué, del libro de Josué, esta mujer Rahab y su familia fueron salvados, fueron perdonados de la matanza, del juicio de Dios. Esa es la historia de Rahab, súper resumida. Aquí la pregunta es, ¿por qué Santiago escoge a esta prostituta del Antiguo Testamento como un ejemplo de fe, al igual que Abraham? Son dos figuras totalmente opuestas. Miren este cuadro que preparé al frente en la pantalla. Veamos las diferencias entre Abraham y Rahab. Abraham era un hombre y Rahab mujer. Diferencia obvia, pero que en esos tiempos y en esa cultura implicaba muchas cosas. Pero aparte de eso, Abraham era un gran líder. Rahab, una prostituta. Abraham fue un hombre sumamente rico. Se calcula que fue uno de los hombres más ricos de su época. Rahab probablemente fue una mujer muy pobre y de familia muy pobre. Porque para vender su cuerpo, generalmente las mujeres que caían en esa profesión, entre comillas, lo hacían por una tremenda necesidad. Así que muchos comentaristas creen que Rahab era muy pobre, en contraste a este hombre que era sumamente rico. Abraham fue un hombre muy reconocido y reverenciado por todos, un gran líder, un gran hombre reconocido, respetado. Podemos decir que fue miembro de la clase alta de su tiempo. Rahab fue miembro de la clase más baja y despreciable de su sociedad, incluso dentro de una nación tan pecadora como la de Jericó. Abraham fue un hombre reconocido por su alta moralidad. Era un hombre muy moral, muy respetado. Rahab claramente era una mujer inmoral. Abraham es el padre de la fe, por medio de quien el pueblo de Israel nació, el padre del pueblo de Dios. Y Rahab era una cananea, una enemiga del pueblo de Dios. ¿Te das cuenta la clase de persona que era humanamente hablando Rahab? Y Santiago
la pone a ella al lado de Abraham y dice, tanto Abraham como Rahab son ejemplos de fe. Ella fue justificada, fue perdonada. Hay 3 razones por las cuales Rahab es como un ejemplo de fe en el Nuevo Testamento. Y la primera de estas razones es la siguiente. Rahab fue receptora de una gracia escandalosa. Escandalosa. Ella fue, podemos decir, lo peor de su tiempo, lo peor de su sociedad, lo peor de su clase. Sin embargo, fue perdonada, justificada y aceptada en el pueblo de Dios. Ella era enemigo de Dios. Por decreto del mismo Dios, ella debería haber muerto junto con sus hijos y junto con toda su familia, porque era enemiga de Dios, era cananea. Ella debía haber muerto. Sin embargo, fue perdonada y aceptada en el pueblo, y no solamente en el pueblo de Dios. Si tú lees Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 1, ahí te vas a dar cuenta que Mateo nos escribe la genealogía de Jesús, todos los ancestros de Jesús, su árbol familiar. Y si lees con atención, te vas a dar cuenta que el nombre de Rahab está ahí. El Santísimo Dios del universo tomó a esta prostituta y la injertó dentro del linaje, dentro de la familia de su hijo. Esto es lo que yo llamo gracia escandalosa. Una misericordia más allá de lo imaginable. Una compasión que desciende, como nos recordaba Eric esta mañana en el Salmo, este Dios que se humilla y se sumerge en el lodo de la inmundicia del pecado humano y desde ahí nos saca. Y eso es lo que Dios hizo por esta mujer. La llenó de su amor, la limpió, la purificó, la santificó y la insertó en su familia. Gloria a Dios, que vino a este mundo y no se detuvo asqueado por nuestra inmoralidad, sino que metió su mano ahí, nos sacó y nos abrazó en nuestro sucio pecado. Nos sacó del lodo y nos inserta en su familia, la iglesia. Nosotros también somos receptores de esta gracia escandalosa. Santiago pone a Rahab al lado de Moisés para mostrar que esa gracia no conoce límites, no tiene impedimentos. No, estos 2 extremos están ahí. Santiago los escoge, este hombre tan respetado y esta mujer tan vulgarmente despreciada, para mostrarnos que en ambos extremos la gracia de Dios puede alcanzarlos. Tú puedes ser alguien muy respetado, muy moral, muy bien portado, decente, necesitas la gracia y el perdón de Dios. O puedes ser alguien con una vida inmoral, rebelde, indecente, necesitas la gracia y el perdón de Dios. Y hay gracia suficiente para ti y para mí. Puede ser que se trate de alguien rico, poderoso, un líder reconocido, alguien importante, alguien miembro de la sociedad alta. A veces pensamos que Dios no puede incluir ese tipo de personas. Abraham es el ejemplo. Dios le puede incluir en su pueblo y amarle. No por su riqueza, no por lo que tiene, sino porque Él es compasivo. O puede ser alguien pobre, débil, un desconocido de la sociedad. Y Dios le puede incluir en su pueblo y amarle, no por su pobreza, sino por su gran compasión y misericordia. Dios es bueno, queridos hermanos. Amén. Su gracia no conoce límites. Abraham, Rahab, da lo mismo. Necesitan la gracia de Dios. Y Dios los perdonó a ambos. Y todos los que están en medio,
de estos dos extremos tienen esperanza. Abraham y Rahab nos están enseñando esas dos cosas. La gracia de Dios es lo que importa aquí. Pero también hay otra lección. ¿Por qué Rahab es importante para nosotros y Santiago la presenta? Porque ella demostró una fe. Escucha esto, ella demostró una fe que lo arriesga todo. Y ese es el tema de hoy. La verdadera fe lo arriesga todo. En el ejemplo de Abraham vimos que la verdadera fe es capaz de entregarlo todo. Madura. En el caso de Rahab, recuerda sus palabras a estos espías. Ella dijo lo siguiente en el verso 11. Cuando lo supimos, nuestro ánimo decayó por culpa de ustedes. Ya no les queda ánimo a nuestros hombres, pues el Señor es Dios en los cielos y en la tierra. Rahab parte diciendo, cuando lo supimos. ¿Qué es lo que supo? ¿Qué es lo que ella había escuchado? Ponte a pensar en esto. Ella no tenía demasiada información. No hubo alguien que se presentó ante Rahab para darle una prédica, para enseñarle de la teología de los israelitas, o ni siquiera le llegó un ejemplar del Antiguo Testamento o del Pentateuco, de los escritos de Abraham o de Moisés, perdón. Lo único que tenía Rahab es que ella había escuchado el rumor, las noticias. Noticia es la palabra clave aquí. Las buenas noticias. Bueno, para ellos no tan buenas. Las malas noticias. Y que este pueblo llamado Israel estaba avanzando. Y ella había escuchado estas historias acerca de este pueblo. Había escuchado cómo Dios los sacó de Egipto y dividió las aguas del Mar Rojo para que ellos cruzaran. Y luego escuchó de estas victorias impresionantes contra enemigos y reinos poderosos. Y solo eso. Historias que podían catalogarse muy bien como cuentos para niños. Esto de Dios abriendo las aguas, qué locura. Pero lo que ella escuchó, lo poco que escuchó, le llevó a creer. Le llevó a creer. Y hoy día tú y yo también escuchamos este mensaje de un hombre que se hizo decir y se llamó a sí mismo el Hijo de Dios y murió en una cruz y resucitó. Y para muchos es también fantasía. Pero para muchos esa historia genera el mismo efecto que generó en Rahab. Ese Dios es real. Creo estas historias. Y creo en este Dios de Israel que dividió las aguas del mar. Por lo tanto, si estos israelitas vienen, nuestras murallas no nos van a proteger. Si el Dios de estos israelitas fue capaz de destruir, de abrir esas aguas, ¿qué le va a detener de romper nuestros muros? Y Rahab tuvo miedo. Pero ese temor reverencial que le llevó a respetar al Dios de los israelitas, que le llevó a reconocer al Dios de los israelitas, a tal punto tuvo miedo de este Dios que ella estuvo dispuesta a arriesgar todo para cuidar estos espías. Si te pones a pensar en la historia, lo que está haciendo Rahab es descabellado. Cuando ella decide esconder a estos espías y luego mentir a los oficiales del rey, ella estaba dándole la espalda a su pueblo, le estaba dando la espalda a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos, a sus compatriotas, a su cultura, a su lengua, a su comida, a su nación entera, a su estilo de vida.
a sus costumbres. Le estaba dando la espalda a todo lo que conocía. Y no solamente eso, sino que estaba poniendo en riesgo su vida, la vida de sus familiares y la vida de sus hijos. Porque ¿qué crees tú que hubiera pasado con ella si el rey de Jericó descubría que los espías habían sido escondidos en su casa? Eso era traición. Y Rahab y todos los suyos hubieran sido ejecutados inmediatamente. Esconder a los enemigos de Jericó era un crimen castigado con la pena capital. Rahab estaba literalmente arriesgando todo. Todo. Santiago destaca a Rahab por eso. ¿Te das cuenta por qué la Biblia habla de ella como alguien y la compara con los otros héroes de la fe? La Biblia destaca a Rahab porque ella fue fiel en obedecer los rituales de la ley de Israel. No. ¿La destacan por su alta religiosidad? No. ¿Porque cumplió con todas las leyes del Antiguo Testamento? No. Ella destaca solamente porque tuvo fe y estuvo dispuesta a perderlo todo por esa fe. Fe es el tema central aquí en Santiago. Jesús les dijo a sus discípulos estas palabras: si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre y a su mujer y sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Rahab estuvo dispuesta a eso. En su corazón, ella renunció a su tierra, a su país, a su cultura, a su familia. Al poner en riesgo a sus propios hijos, estaba renunciando por causa de seguir a este Dios, al Dios de los israelitas. Esta es fe verdadera, no una fe que se base en obras, sino una fe que se basa en el temor a Dios, pero que se demuestra con esta obra tan potente de arriesgarlo todo. Y la pregunta es para ti y para mí: ¿estamos dispuestos a hacer lo mismo con nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a arriesgar y a renunciar a todo en obediencia a la palabra de aquel Dios que te salvó dándote su gracia escandalosa? Miles de años después de que Abraham llevara a su único hijo a la montaña para sacrificarlo, miles de años después de que Rahab arriesgara todo lo que amaba y su propia vida, aquí estamos, tú y yo. Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿estamos dispuestos a tener esa clase de fe? Al final del capítulo 2 de Santiago, quiero concluir con 3 puntos. En primer lugar, esta fe debe ser alimentada por la obra de Cristo. Cristo es nuestra justificación. ¿Cómo puedes tú, un pecador, una pecadora, ser declarado justo delante de Dios? ¿Cómo puedo yo, un pecador, ser declarado justo delante de Dios? ¿Cómo podía Rahab, una enemiga de Dios, ser declarada justa delante del pueblo de Dios? Nadie puede. Ese es el punto. Nadie puede deshacerse de su pecado, nadie puede deshacerse de su pasado ni de su presente pecaminoso. Ninguno de nosotros puede borrar o eliminar lo que hicimos y hacer como si nada hubiera pasado. Ninguno puede ponerse ante Dios en su propia justicia, porque no hay ni aún uno que sea justo.
No hay nada que podamos hacer. Necesitamos que alguien que sí verdaderamente sea justo interceda por nosotros. Y este es el mensaje del Evangelio. Que Jesús vivió una vida justa y santa y Él murió la muerte que tú y yo merecíamos. Pablo dice esto: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Cristo es quien nos hace justos. Así que si alguien te pregunta, ¿cómo sabes tú que entrarás al cielo cuando mueras? Eric, ¿cómo sabes tú que entrarás al cielo? Marcos, ¿cómo sabes tú que te irás al cielo? Martín, ¿cómo sabes tú? Si las palabras que salen de mi boca son, yo iré al cielo porque hice error. Si las primeras palabras en esta respuesta son, yo sé que iré al cielo porque hice lo siguiente, porque hice una oración, porque fui a la iglesia, porque leí la Biblia, no he entendido el Evangelio. Uno no es justificado por nada de lo que hagamos. Yo tengo esperanza de entrar al cielo solamente porque Cristo vivió y murió por mí. Y Él me ofrece el perdón de mis innumerables y terribles pecados. Entonces, si alguien te pregunta, ¿cómo sabes que irás al cielo? La única respuesta bíblica debería ser, mi única esperanza para entrar al cielo es su gracia. Mi única esperanza, que Él me perdone. Ahora viene la pregunta, ¿cómo se aplica esa obra de Cristo a mi vida? Cuando Él muere en la cruz, ¿ese perdón es automático para todos? Cuando Él murió, automáticamente todos los seres humanos son perdonados, todos sus pecados automáticamente borrados. ¿Hay algo que tengo que hacer? Eso nos lleva al segundo punto. Esa justificación que la logra solo Jesús, nosotros la podemos alcanzar por medio de la fe solamente. Y solo aquel que tenga fe en Jesús se puede salvar. Cuando Jesús murió en la cruz, no quiere decir que automáticamente los pecados de todos son perdonados. No. La fe es confiar. Fe es rendirse. Fe es darse cuenta de que yo no puedo hacer nada más que confiar de que todo ya ha sido hecho por mí. Y por medio de la fe somos unidos a Jesús. Y por medio de esta confianza en Él, en lo que Él ha hecho, en sus obras, en su bondad, su santidad, son revestidos en mí. Me son dados. Pero esta fe no es un simple asentimiento filosófico. O en otras palabras, esta fe no es simplemente estar de acuerdo. Creer en Jesús no es lo mismo que creer que Cristóbal Colón descubrió América. La fe que te salva no es decir, sí, yo creo que Jesús murió en la cruz. Porque los demonios también creen eso. Y ellos no tienen esta fe. La fe que te salva es volverte a Cristo de la misma manera que Rahab. Dejar todo atrás. Sacrificarlo todo. Dejar mi pecado, mi vida pasada. Es ese momento cuando Dios abre tus ojos para ver su gloria y para ver tu necesidad de su amor y su perdón. Es esa fe que te lleva a confesar a Cristo como el Señor. Pero de verdad, Él es mi Señor y me voy a someter a Él. Le voy a seguir. Ya no soy dueño de mi vida. Ya no me pertenezco, le pertenezco a Él. Es una fe que transforma
todo en nosotros y continúa cambiándonos cada día más en alguien más parecido a Jesús. Ese es el punto de la carta de Santiago. La verdadera fe te cambia. Y eso me lleva al tercer punto. Por lo tanto, ¿cómo saber que tengo esa verdadera fe? Las obras son la evidencia de esta justificación. La verdadera fe da fruto. No nos salvamos por medio de las obras, pero las obras que hacemos dan gloria a Dios o revelan que no somos salvos. Abraham le creyó a Dios y esa fe le llevó a casi matar a su hijo. Rahab le creyó a Dios y esa fe la llevó a dar la espalda a todo y poner en riesgo toda su familia y su vida. Por eso Santiago escoge estos dos ejemplos. Así se ve una verdadera fe. Chiquillos, nos está diciendo Santiago, así es una verdadera fe. Ambas cosas, la fe y nuestras obras, deben verse en nuestras vidas. Y ambas cosas son regalos de Dios. Y eso es lo más fuerte de esto. Ambas cosas son regalos de Dios. La fe y las obras que produce esa fe son regalos de Dios. Voy a darles un ejemplo un tanto burdo. Imagina que esta Navidad tú le das dinero a tus hijos para que te compren a ti un regalo. Y ellos vienen en la Navidad con un regalo hermoso de su parte. Pero ¿fue de parte de ellos realmente? Si tú les diste el dinero, en un sentido este regalo viene de ti mismo, porque el dinero les diste tú. Pero al mismo tiempo ese regalo es de ellos, porque es una expresión genuina de su amor por ti. Ellos tomaron el regalo que tú les diste y produjeron algo, te trajeron algo. Eso es lo que Santiago está diciendo acá. La fe es un regalo de Dios. Pero para que hagamos algo, le presentemos algo a Él. Un regalo, una ofrenda grata. Al final nuestras obras no son nada más que retornarle a Él de su gracia. Nada hay que podamos darle de parte nuestra que no hayamos recibido de Él. Todo es por gracia, sola gracia. Por gracia nos salvamos por medio de la fe. Por gracia vivimos haciendo obras de amor y misericordia para la gloria de Dios. Por lo tanto, hermanos, llenemos nuestras vidas de estos regalos. Recibimos mucha gracia de parte de Dios. Su gracia es increíblemente grande. Entonces tenemos para dar mucha gracia. Llenémonos de obras y de regalos de amor para nuestro Dios. Miremos a la cruz, recordemos esta gracia escandalosa y vivamos produciendo regalos de gracia, de fe. Amén. 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 Les invito a orar. Padre, gracias que en estos ejemplos de tu palabra encontramos este poderoso recordatorio de tu grande, enorme, infinito amor y compasión. Que tomas a hombres y mujeres que son por naturaleza enemigos tuyos y que por derecho propio lo único que merecen es tu condenación y merecen morir lejos de ti. Pero tú, por tu gran amor, nos ofreces la reconciliación y el perdón. Y no solamente eso, sino que nos traes a tu familia, nos incorporas a tu familia, a tu iglesia, como hiciste con Rahab. Qué maravilloso episodio en tu palabra, Señor. Te rogamos que por lo tanto nuestras vidas puedan producir esta clase de
de respuesta, de obras, de acciones de amor y de misericordia, acciones que nacen de la misma gracia que recibimos de parte de ti. Padre, enséñanos, enséñame a extender la misma clase de gracia, devolverte a ti estos regalos, acciones de amor, de compasión, de ayuda al prójimo, de entrega. Señor, sobre todo enséñanos cómo esta fe debe ser real en nosotros. Señor, ¿qué cosas hay en nuestras vidas que no estamos dispuestos a arriesgar? ¿Qué cosas todavía en nosotros nos aferramos? A veces a sueños, a planes, a veces a personas, a veces a hábitos nuestros, a conductas. Señor, esta fe que arriesga todo, enséñanos a poner estas cosas que a veces nos aferramos y hacer como hizo Rahab, estar dispuestos a renunciarlo, a arriesgarlo, incluso si es necesario, como hizo Moisés, a sacrificarlo para seguirte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.